Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas noches, arrancamos Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Los vamos a acompañar hasta las 21 horas, contándoles todo lo que está sucediendo en la Argentina y en el mundo, con la visión que tienen nuestros economistas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas noches, profesor Andrés López, ¿cómo le va? Muy bien, buenas noches. Hoy me trajo Radiohead. Radiohead, estuvo en el recital. Impresionante. ¿Sí? ¿Estuvo bueno? Muy bueno, muy bueno. Toda la gente estuvo, le encantó. Profesor Cetrángolo, ¿cómo El único problema fue que había 40.000 personas en un espacio un poco reducido, pero bueno. Es lo que sucede. Sí. En un recital de rock, no se puede pedir comodidad. No, bueno. ¿Cómo le va, profesor Cetrángolo? ¿Bien? Muy bien. ¿Bien? Sí. Yo hice escuchar este programa a mi mujer la semana pasada. Y me preguntó, empezó el programa y me dice, pero... parece un programa de música. Digo, no, es un programa de música que claro, hablamos de economía cada tanto. Cada tanto, un poquito. Un poquito de economía. ¿Y le gustó la música a su mujer? Lo que pasa que en YouTube no aparece la música. No, porque yo la anuncio no, y porque la música si no aparece. Te bajan no, porque está registrado. Entonces, como tiene registro, habría que pagar por ese tema. Claro. Pero de todos modos habría que colgar un anuncio, y de paso lo decimos al aire, sí, de que quien quiere escuchar la música está en la lista de Spotify. Exactamente. Por supuesto, sí, habría que ponerlo en las observaciones claro, sí, nos daría más tránsito, correcto, ¿no? En más tráfico. Así es. Bien, tenemos un invitado en piso, ahora lo vamos a presentar. Sí. ¿Qué trajo de música, profesor? Algo tradicional. Lo veo últimamente, no supera el año 54 la música me trae. ¿De qué año es lo que me trajo? Yo creo que es bastante anterior. Porque la pregunta para saber, porque necesitamos a alguien que nos explique. No, está bien. Y él, la fichera y Luis Armstrong se hicieron la misma pregunta hace como 80 años. Sí, 80 años. Yo traje algo de principio de los 90. Ajá, noventista, sí. Un producto menemista, netamente. ¿De qué año es lo que trajo, profesor? 2005. ¿2005? No, sí, 2005. Bueno, ¿con qué quieren empezar? Lo que ustedes quieran. Vamos cronológicamente, tendremos que empezar por ustedes, que es 1890 el tema. Si no, yo estoy en la mitad, el profesor López está último. No sé cómo quieren empezar. Siempre que queda último le pisamos el tema. Sí, ya me lo hicieron a mí la vez pasada. Sí, entonces vamos a mandar primero, vamos en orden descendente. Perfecto. Sí, igual que siempre en el medio. Vamos en orden descendente. ¿Cómo se llama este tema? 2 más 2 igual a 5. Ok. Volvemos a hacer un ratito ya y presentamos al invitado. Seguimos aquí en Partida Doble. Pasé un fin de semana bastante complicado porque me vacuné contra la fiebre amarilla y estuve con 39,5 de fiebre. Estuve arruinado. Claro, la reacción de la vacuna. Sí, mal. Me vacuné al otro día del programa de la semana pasada, con mucho miedo del tema de las tarifas, y me vacuné encima. Claro. Terminé mal. Bueno, tenemos invitado en piso. Sí. Correcto. Cuénteme, preséntelo, hablamos, charlamos, ¿de qué vamos a hablar? Ya ha estado aquí con nosotros más de una vez el profesor Daniel Heyman, uno de los mejores, si no el mejor macroeconomista argentino. ¿Lo llamó el presidente ya? Y sin duda... El presidente lo debería el mejor macroeconomista argentino, hincha de arriba, ¿no? Justamente veníamos hablando que por primera vez en mucho tiempo es menos deprimente hablar de la macro que de fútbol, ¿no? Digamos, en la Argentina, por lo menos si hablamos de la selección, quizás tenemos más chance de que la inflación baje de ser campeones en Rusia. Pero bueno, Daniel, gracias por venir y
podemos arrancar simplemente con alguna pregunta general de tendencias y perspectivas de la economía argentina. Explicanos algo. Desarrolle. Tenés 2 minutos. 2 minutos. Sí. Pronóstico nublado con probabilidad. Estamos en transición macroeconómica desde hace tiempo. O sea, la primera cosa que creo que hay que remarcar es esto es una economía que está adaptándose a condiciones cambiantes y no se queda donde está prácticamente por necesidad. Digamos, posiblemente haya que empezar de nuevo trabajosamente y fatigosamente con diciembre del 2015, pero ahí había una configuración macroeconómica que era claro que era complicada, no explosiva porque no había habido crisis, pero claramente complicada, y por razones bastante específicas. La economía estaba perdiendo reservas, tenía un tipo de cambio oficial netamente atrasado, tenía un gran déficit fiscal, en buena parte explicado por los subsidios a los servicios públicos, y en esa situación, estaba latente, digamos, de una manera u otra, el ajuste del tipo de cambio y algún proceso de ajuste de tarifas. En esas condiciones, el gobierno se planteó una reducción de la tasa de inflación. Y eso era complicado prácticamente por construcción, porque, digamos, el ajuste de precios relativos que estaba latente era un ajuste de precios relativos que generaba inflación, por lo menos en el corto plazo, pero claramente en el corto plazo. Da la impresión que especialmente el Banco Central no vio esa... no tenía ese diagnóstico. No tenía ese diagnóstico, que pensaban que el cambio de expectativas o el cambio en el clima de negocios o lo que fuera iba a generar un cambio de previsiones de inflación que redujera de por sí la inflación y que iba a permitir el cambio de precios relativo sin aceleración. No se dio. Lo que tuvimos en el 2016 fue el típico síndrome argentino: aumento del tipo de cambio, acompañado en este caso de aumento de tarifas, aceleración inflacionaria, recesión, caída del salario real. Eso es, pero es un canónico en la Argentina. 2017, año impar, que es una cosa que hay que destacar, digamos, los años impares hay elecciones, digamos, año impar, suavización de la devaluación, alguna recuperación del salario real, alguna recuperación del nivel de actividad. Este año es un año par, que tiene la característica distinta a lo que fue desde el 2010, de que, digamos, se espera un aumento del nivel de actividad independientemente de la sequía que está afectando al campo y que va a tener una cierta influencia, pero va a haber un aumento del nivel de actividad. ¿Por primera vez 2 años seguidos de crecimiento desde 2010? En realidad, sí. 2010-2011 fue el último bienio, digamos, de aumento del nivel de actividad. Ahora, vamos a tener un aumento del nivel de actividad con un par de cuestiones. Una inflación que no va a ir, obviamente, da toda la impresión, a las metas establecidas por el gobierno. Después, si ustedes quieren, podemos hablar del tema de las metas de inflación como mecanismo de política económica, etcétera, pero, digamos, da esa impresión. Y un hecho que es menos visible, tal vez, pero que yo creo que es importante, no en lo inmediato, pero sí más adelante, y es que este aumento del nivel de actividad en los últimos 2 años se da junto con déficit en la balanza comercial importantes. O sea, la Argentina está en un punto donde no autofinancia sus compras al exterior, digamos de esa manera, está acumulando deuda externa de una forma que no es a corto plazo, digamos, dramática, no plantea situaciones, salvo que haya un cambio internacional muy fuerte,
o un shock internacional muy fuerte no plantea cuestiones inmediatas, pero es una cuestión que con la experiencia nuestra hay que atender de alguna manera para que la evolución macroeconómica sea sostenible. Con lo cual, lo que uno tiene es, desde el punto de vista de la política antiinflacionaria, digamos, una economía en la cual uno no puede ignorar temas de sostenibilidad fiscal y externa, y donde la inflación está más alta de lo que socialmente se considera conveniente, pero la sostenibilidad fiscal y la sostenibilidad externa plantean demandas sobre el tipo de cambio real y eventualmente sobre impuestos o subsidios que hay que jugar contra el objetivo antiinflacionario. ¿La política actual cómo la ves en relación a esos objetivos? Mirá, yo creo que lo que hay es, digamos, por lo menos en el discurso, una idea de que el Banco Central se va a ocupar de la inflación, de que el objetivo de la política fiscal, política monetaria, perdón, es preocuparse de la inflación, que a eso se dedica el Banco Central, que la política fiscal se dedica a una rebaja gradual del déficit fiscal, que entre paréntesis, desde el punto de vista del déficit primario se ha ido reduciendo, eso vos lo sabés más que yo, y tenés también los condicionamientos que eso tiene. Y yo creo que hay una noción de que la sostenibilidad externa, o sea, la capacidad de frenar el aumento de la deuda externa en no demasiado tiempo, es cierto que se parte de niveles relativamente bajos de deuda externa, eso da un cierto alcance, pero que va a haber un proceso de convergencia, que eso se lo va a dar la economía de por sí, de alguna forma. O sea, que por lo menos lo que uno no ve son políticas específicas dirigidas al aumento de las exportaciones o digamos, al equilibrio externo. Ahora ahí te pregunto, uno mira en principio dos tipos de problemas, ¿no? Uno, esto que vos decís, el Banco Central se ocupa de la inflación, otro no, es como que San Paoli diga, tengo 4 tipos que se ocupan de defender, y eso sabemos que cada uno en su quinta. Y es muy difícil. Es muy difícil. Y lo otro, a veces tenés que cerrar en la otra punta, ¿no? Pareciera que hay poco diálogo, ¿no? Lo venimos diciendo hace 3 años y sigue siendo un problema. Sí, yo digo, hay dos cosas, digamos, que son relativamente claras. La primera es que la política macroeconómica tiene objetivos múltiples por construcción. Claro. No se concibe una política macroeconómica que tenga un solo objetivo, a menos que vos digas la prosperidad. Pero desde el punto de vista, digamos, práctico de los objetivos más o menos visibles de política económica, te tiene que interesar el nivel de actividad, te tiene que interesar, por supuesto, el nivel de empleo, te tiene que interesar el salario real, te tiene que interesar el tipo de cambio real, te tiene que interesar la inflación. Ahora, ¿cómo haces para conciliar todas esas variables? Ese es el arte de la política económica. O sea, que a todos le tiene que interesar todo y no que a uno una cosa y otro. Después está la historia de que vos por ahí asignás roles, ¿tá? Pero, digo, en el fondo es una asignación instrumental. No es una asignación de objetivos per se. Quieras que no. O sea que, digamos, y volvemos al punto que estamos en una economía en transición. En una economía en transición, las variables se te van a mover de una manera que te va a pedir gestión. Claro. Te va a pedir gestión prácticamente en toda la marcha, y en un proceso de desinflación que estás encarando ahora, en estas condiciones vas a tener que ir administrándolo. Es parte del escenario. Vos no podés inventarte una previsibilidad que la economía misma no te da. Esto es interesante, ¿no? Porque al menos los últimos dos, bueno, vos lo tenés mucho más claro que yo, pero digamos, saliendo la convertibilidad y el periodo post-2001 fueron verdaderos cambios de régimen, fueron shocks. Sí. Esto es un bicho distinto, ¿no? Muy digamos, bien. Vos podés
y esa es la otra. Fíjate que en el fondo yo creo que la percepción del Banco Central al principio era que vos decís, que iba a haber una percepción de cambio de régimen, y que esa percepción de cambio de régimen arrastraba al resto de las variables, en particular la tasa de inflación, que iba a cambiar las expectativas de manera inmediata, etcétera. Ahora, la convertibilidad, digamos, esta vez no había un instrumento claro para señalar el cambio de régimen. La convertibilidad señaló el cambio de régimen de manera muy, muy fuerte. Tuvo efecto, no cabe la menor duda, a cambio de reducir la flexibilidad, quedarse sin márgenes de maniobra. Por eso también hay un trade-off entre, digamos, tener efecto inmediato sobre las expectativas y guardarse flexibilidad para contingencias. Este es el tipo de inflación que honestamente me parece que, por lo menos, digamos, es difícil pensar en un shock. Es difícil pensar en un shock, y creo que es difícil también pensar en una señal de cambio de régimen importante. Lo que uno puede tratar de lograr es un aumento del horizonte temporal gradual y paulatino. Porque además, fíjate que el periodo anterior, tanto, digamos, si vamos a hablar, el periodo anterior al comienzo del Austral, el periodo anterior a la convertibilidad también, fueron periodos de ajuste fuertes. Claro. Fueron periodos donde además los precios relativos, especialmente en el caso del plan austral, que se hizo a conciencia de que, bueno, había un periodo inicial de ajuste de precios relativos donde no se le podían pedir peras al olmo, digamos, y fue costoso. Ahora, con esas condiciones vos podés ser más agresivo en cuanto a la baja de la inflación, a sabiendas, por otro lado, que efectivamente si te va bien en un proceso, digamos, de cambio de expectativa, es posible que incluso el nivel de actividad recupere. ¿Ok? Pero para eso necesitas las condiciones previas, y me da la impresión de que hoy por hoy esas condiciones previas son muy difíciles de alcanzar en el corto plazo. Y vos mencionaste varias amenazas en el horizonte, y dos de ellas tienen que ver con la sustentabilidad fiscal y externa. Sí. ¿Cuál te preocupa más? No, digo, esto es una cosa medio de principio, de lógica macroeconómica. Cuando vos hablas de restricción externa, en realidad de lo que hablas es de la restricción de presupuesto del conjunto de la economía. Cuando hablas de la restricción de presupuesto fiscal, es un sector de la economía. Lo que quiero decir es esto. Si la restricción externa no se sostiene, o si meterse dentro de la restricción externa, dicho mal y pronto, converger en el crecimiento del endeudamiento externo sin enfrentar problemas de solvencia. ¿Ok? Si eso no se cumple, o el sector privado o el sector público o ambos tienen problemas de presupuesto. O sea, no existe una economía que que no pueda adaptarse a la restricción externa sin que alguno de sus grandes sectores económicos tenga problemas. O sea, que digamos, claro, el sector público no puede darle una mano al sector privado, ni el sector privado puede darle una mano al sector público. Es eso. O sea, que para mí la sostenibilidad externa es no un problema, digamos, que se te plantea hoy, pero pensando en la sostenibilidad con un horizonte un poquito mayor, me parece que es totalmente clave. Porque, perdóname, porque además, digamos, eso también para charlarlo con Oscar, hacer una reducción del déficit fiscal sin expansión económica es complicado. En recesión es extremadamente complicado. Con el nivel de desequilibrio actual es imposible. Es imposible, fantástico. Ahora, para que haya expansión, para que, digamos, el aumento del nivel de actividad y de la recaudación consecuente te ayude, necesitas sostenibilidad externa. O sea, no podés enfrentarte con un problema de balanza de pagos. Nos queda poco tiempo para ir al corte, pero queda un minuto y medio. Pero dejo una pregunta que Daniel seguramente espera, que es: alguien podría decirte, el día que pase eso, el tipo de, como no estamos en convertibilidad, va a ajustar el tipo de cambio. Bueno, cuando estuvimos en convertibilidad ajustó el tipo de cambio. Claro. Sí, hubo un ajuste fuerte. Sí, oíme, digámoslo en criollo,
no se dobla, pero se rompe. Claro, se rompe. Y entonces ahora tu idea es, tu pronóstico sería... No, es que, digo, tenés un tiempo para ir ajustando las cosas de manera tal que no haya una ruptura. Eso. Y el tiempo te lo da el margen de endeudamiento. Exactamente, porque además eso también es cierto, vos no podés, pero digamos, tenés la alternativa entre el endeudamiento y el ajuste hoy en día. Claro. O sea, no ajuste es endeudamiento en la transición hasta ver si realmente podemos cerrar las puntas y converger a un sendero sostenible. Y tenés que dar señales de que vas convergiendo. Y tenés que empezar a dar señales. Claro. Así es. Caballeros, un poco de música. Vamos a escuchar a Simple Red. 5-2. 5-2 ganó Liverpool a Roma. ¿Qué lo parió? Así. Escuchar un poquito de música. Esto es Simple Red haciendo Money to Take to Mention. Vamos a un ratito. Hay elecciones que simplemente cambian tu vida. Elegí Radio UBA, donde la universidad se hace sonido. Servicio informativo. Radio UBA 87.9. Tiempo de noticias. Hora 20:30 minutos. La temperatura en Buenos Aires 21 grados, humedad 90%. La justicia habilitó a Vidal a descontar los días de paro a los docentes. El Tribunal de Trabajo número 4 de La Plata rechazó la medida cautelar presentada por la Federación de Educadores Bonaerenses a mediados de marzo. De esta manera, la provincia podrá avanzar con la penalización económica para los trabajadores que mañana lleven a cabo el cese de actividades, como anunció la gobernadora días atrás. Un grupo de mapuches ocupó la Catedral de Bariloche. Reclaman la liberación del machis Celestino Córdoba, que realizó una huelga de hambre de 102 días en Chile. El dirigente busca renovar su rehue. El programa CITED tiene como objetivo contribuir a la presentación de redes temáticas y proyectos en temas estratégicos y el apoyo a emprendedores en parques científicos. Para conocer más detalles sobre la convocatoria, www.uba.ar. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados, humedad 90%. Servicio informativo. Radio UBA 87.9. Estás escuchando Radio UBA 87.9. El saber también está en la web www.radio.uba.ar. Entrevistas, notas y todo lo que pasa en la nueva página de Radio UBA. El saber está en el aire. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CBC, los institutos, los hospitales, los colegios, están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Media Pila, el programa del Colegio Nacional de Buenos Aires en su segunda temporada. Noticias, invitados, entrevistas y toda la información del colegio conducido por sus alumnos. Media Pila, segunda temporada. El magazine que te acompaña de 16 a 17 en Radio UBA. Fin del espacio publicitario. De tu ciudad, de mi ciudad, de tu país, de mi país. Universidad sin fronteras. Radio UBA. Radio UBA. Donde la universidad se hace sonido.
No se pueden reproducir las cosas que hablamos en el corte. Gracias a Dios tenemos corte. Seguimos con nuestro invitado, profesor. Estábamos hablando de los desafíos de la política macro, ¿no? Y hay, Daniel, entre las muchas cosas interesantes que dijo en la primera parte, habló sobre el rol o la pertinencia de un régimen de metas. De inflación. ¿Por qué no profundizas un poquito? Es un sistema que se ha difundido, es difuso, o sea, la definición de metas de inflación es complicada porque digamos la concentración exclusiva en la meta de inflación, digamos, es puede ser más o menos estricta. Hay países que siguen, donde el Banco Central se ocupa de manera muy importante de la inflación y no siguen metas de inflación explícitas, la Reserva Federal de Estados Unidos, digamos. Ahí hay dos o tres cuestiones. La primera es, ¿debe el Banco Central ocuparse prioritariamente de la inflación? ¿Debe el Banco Central preocuparse solo de la inflación? ¿Debe el Banco Central abstenerse de mirar, por ejemplo, el tipo de cambio real? Desde el punto de vista lógico, como decíamos, yo no creo que haya un argumento firme para que una institución de política macroeconómica se ocupe de un solo instrumento. De nuevo, sí hay una cuestión de asignación de responsabilidades. Una cosa que también es importante es que una vez que llegaste a un régimen de inflación baja, buena parte del manejo del régimen de inflación te lo hace la propia economía. O sea, digamos, si vos estás en Europa, y fíjate que uno de los problemas que ha tenido la economía europea, o por lo menos una de las discusiones que ha habido en la economía europea, es sobre, digamos, cómo se maneja una política monetaria que tiene metas explícitas de inflación en una crisis, donde uno no puede abstraerse del hecho que hay una crisis y, por supuesto, hubo medidas más o menos no convencionales que no afectaron la inflación. O sea, en un régimen como ese, que ya llegó a la estabilidad, las expectativas están muy ancladas y de manera tal que no es fácil desanclarlas. Incluso, fíjate que la discusión en Europa, más que nada, no es que se salgan de causa las expectativas de inflación, es que no sea posible. Ahí las metas son irrelevantes. No son irrelevantes, incluso digamos, a veces más relevantes al revés que al derecho. Claro. Quiere decir, cuando el Banco Central te dice, yo no voy a permitir que la inflación baje demasiado de 2%. Claro. ¿Ok? Claro, pero tu temor es otro. Tu temor es la deflación. Tu temor es la deflación, digamos. Entonces, ahora, en la transición, otra vez, en la transición, después, una vez que llegaste, vemos. A mí, como cuestión de lógica, tiendo a ver a la política macroeconómica como un todo, pero hay problemas casi de segundo orden, a menos que tengas una gran perturbación, en cuyo caso todo el mundo se tiene que poner la mochila al hombro y llevar su parte de la carga. Pero si estás en una situación de sostenibilidad externa, de sostenibilidad fiscal, de expectativas de inflación más o menos ya ordenadas, bueno, podés dejar al Banco Central ocupándose de eso sin que te cueste demasiado. Ahora, en la transición me cuesta, porque de nuevo, además, el Banco Central no te puede prometer cumplir una meta de inflación si las otras variables están desarregladas. Claro. Porque hay realimentación, no sé. Salvo que sea una señal para expectativas, pero entonces. Pero la señal para expectativas tiene que ser creíble. Claro. Y la credibilidad te la da la condición de contexto. Entonces, digamos, y después, por ejemplo, discusiones que hay en el tema. ¿Vos vas a hacer flotación pura o vas a hacer flotación administrada?
digamos, flotación pura tiene sus problemas, la flotación administrada tiene sus bemoles eventualmente. Ahora, en una economía que todavía no estabilizó, que está en proceso, el pass-through del tipo de cambio es alto y no es algo que vos puedas hacer. O sea, a la larga el pass-through, digamos, el traspaso del tipo de cambio de los precios va a disminuir si vos seguís en un sendero de desinflación fuerte, pero hasta que no llegaste. Ahora, pero el central, bueno, vos lo tenés más claro que yo, obviamente, pero a mí me da la impresión de que en algún momento empezó a preocuparse por el tipo de cambio. Sí. O alguien le dijo que se preocupe. No, está claro. Y claro. Ahora volvió a su preocupación original, que es la inflación. Bueno, y vamos y venimos, ¿no? Es que vamos y venimos. O sea, eso es parte del proceso de transición. O sea, en el proceso de transición vos administrás variables. Quiero decir, en algún momento tenés que decir, mirá, este tipo de cambio tengo problemas latentes de sostenibilidad externa, digamos. Entonces, bueno, y tengo que sacrificar un poco de inflación, lo tenés que hacer. Una vez, si tenés el tipo de cambio real más o menos donde crees que es sostenible, digamos, ahora podés dirigirte un poco más a la inflación. Es gestión. O sea, no hay un punto de reposo en una situación como esta. No hay un punto de reposo macroeconómico. ¿Y vos qué mirás, la inflación núcleo o la inflación total? Venimos charlando la inflación núcleo, electrón, la inflación, sí, la inflación particular alimentar. La inflación núcleo, veníamos charlando, es una variable interesante, digamos. O sea, uno le quita el componente estacional, le quita eventualmente el componente de precios regulados, se fija de lo que es digamos, la inflación ya puramente, digamos, de los fijadores de precios privados, digamos, ¿no? Y vale la pena mirar un poco las fluctuaciones de los precios estacionales, tipo de cosas, porque uno filtra estos cambios. Ahora, también lo veníamos conversando, en una economía ya estabilizada es posible, por ejemplo, que los precios de la inflación núcleo tengan poca realimentación de los precios que están afuera, porque el pass-through de los precios estacionales es bajo, incluso el pass-through de ciertos aumentos de tarifas puede ser relativamente menor, porque los precios están muy anclados. Entonces uno puede pensar que la núcleo y la inflación, digamos, de titular de diario, como se le llama, headline, van cada una por su lado. En una economía como la Argentina, evidentemente, si vos tenés un aumento de la inflación no núcleo, porque aumenta las tarifas, eso se te va a trasladar a la inflación núcleo, porque las tarifas son parte de los costos y además, eventualmente, digamos, las demandas de aumento de salarios tienen que ver también con el costo de vida, incluyendo tarifas y precios de verdura fresca. Claro, lo que pasa es que en economías estabilizadas también nadie está pensando en aumentos de tarifas de la magnitud que tenemos nosotros. Este tipo de aumentos son realmente de pocos antecedentes, imagino yo. No son aumentos por inflación, son por otras razones. Claro. Es que de nuevo, es otra de las razones por las cuales estás en una economía en transición, digamos. O sea, que la magnitud de los ajustes que están implícitos son grandes. Y los mecanismos de transmisión están en movimiento. ¿No te parece que, a lo mejor es un poco forzado, que mirar la inflación núcleo es como en lo fiscal mirar solo el primario? Porque en esta situación mirar el primario es como muy incompleto, ¿no? Sí, tenés que ver un poquito. Ahora, por ejemplo, hay un tema casi de medición. Por ejemplo, los intereses los tomás nominales, los tomás reales. No, claro. Digo, porque en inflación también tenés que hacer el ajuste ese, ¿no? Claro. Ahora, entonces, pero digamos, deberíamos tener seguramente una contabilidad. De todos modos, el gobierno hace mucho hincapié en la caída del primario, cuando en realidad el financiero se mantiene constante porque está aumentando el pago de intereses, ¿no? Sí, pero compensa la baja del primario. Bueno, no hay alternativa. Digamos que si vos seguís bajando el primario, en aumento es lo que hay. Porque de nuevo, digamos, o sea, un sendero más rápido, porque son todas estas disyuntivas, un sendero más rápido de reducción del déficit, además en el corto plazo puede llegar a ser más inflación, más tarifas. Claro, por ejemplo.
Y sabemos bien de que no hay grandes instrumentos de reducción del déficit. Digamos, yo creo que, honestamente, que el sendero de reducción gradual sobre la base de la hipótesis de que la economía crece es lo que hay. Bueno, es que en el fondo... Digamos, yo discúlpame, no veo un contenido de un shock fiscal. El contenido, quiero decir, no que me guste más, me guste menos, que no sé qué sería. No, es que la gente, yo creo que lo que tiene en la cabeza en el fondo, colegas que no vamos a nombrar, digamos, que están por el ajuste más rápido, es echar gente del Estado, porque no hay otra fuente. Pero yo aprendí, pero no te da ni remotamente. Oíme, perdóname, digamos, esa cuenta, los salarios del sector público nacional, aprendí del profesor, son 3 puntos del producto. En ese orden, 3 puntos del producto. Bueno, echás un tercio y te bajaste tenés uno. Un tercio, por eso te digo un tercio. Pero yo no digo que sean lógicas esas propuestas, lo que digo es que en el fondo no lo dicen, pero es lo único que pueden se puede operacionalizar. Pero ahí no hay mundo, digamos, o sea, no es está fuera de factibilidad, ni siquiera desde el punto de vista político. Necesito hacer una pregunta. A eso voy, en el sentido operativo. Yo creo que echar dos tercios de... No, por eso se acabó todo, digamos. No funciona nada, no funciona nada. Se acabó. ¿Qué vas a hacer? Ahora, volviendo a las metas de inflación, un argumento que yo he escuchado últimamente, decir, bueno... Si no, vamos a pasarnos de la inflación de la meta, pero si no lo hubiéramos puesto sería peor. O sea, como que funcionan como una especie de atractor débil que... Profesor, como charlaba con alguien hoy, esto es psicología social, o sea, es otra oficina. No soy yo el que hace ese argumento. Digo, me declaro incompetente, no sé cómo interpretarías. No sé, pues vos podés decir, mirá, yo voy a bajar gradualmente la inflación y me ven decidido y la verdad que tengo bronca la inflación y creo que es un mal y todo el mundo entiende, hay demandas por estabilidad, es un objetivo socialmente deseable, así que no se lo va a abandonar, pero si querés que te dé un número más menos 1, me va a costar dártelo. Ahora, de nuevo, si vos estás en un proceso con este tipo de transición, donde los precios relativos están moviéndose en una dirección no antiinflacionaria, en cierta medida, y vos estás sobre un sendero de reducción gradual de la tasa de inflación, donde estás mochando 3-4 puntos por año, digamos, si vos si los precios relativos están más o menos en orden, no me parece que sea un resultado tan negativo, no, honestamente. Sí. Porque, digamos, vos tenés que reforzar a la economía real. Para tener el objetivo antiinflacionario. Exacto. Lo que pasa es que cuesta vender un escenario en donde tu escenario, valga la redundancia, es que vamos a estar 3-4 años creciendo al 3%, la inflación va a ser un día 20, después 16, después 12, después 8, y así vamos. La Argentina espera otras fiestas, ¿no? Hay ansiedad por soluciones. Sí, y te digo, este humilde macroeconomista no ve cómo podría hacerse otra cosa. Lo que pasa es que me parece que hay un destiempo de lo real, cómo deberían ser las cosas económicamente, y de lo que la gente ya está muy cansada durante mucho tiempo también, ¿no? Ahora dime una cosa, suponete que yo te dijera, estas preocupaciones que decíamos al principio, sostenibilidad externa y qué sé yo creo que sí, regalame la sostenibilidad externa. Yo te digo, mira, vamos viendo, hay un sendero posible en ese caso, un sendero posible que te lleva a una situación con horizontes de decisión más largos, una economía que no enfrenta problemas graves inmediatos y que puede empezar a pensar en serio en cómo crece. Claro. Y si no, no. Pero de todos modos me parece que a las expectativas de la Argentina medio y al debate en general le hace mucho daño escuchar permanentemente en televisión, en radio, gente diciendo que la solución es muy fácil. Cuando vos exactamente te convences de que todo es fácil, te cuesta trabajarlo, ¿no? Y aparte arrancan las entrevistas diciendo esto es fácil, se hace así. Sí, esto es fácil. Ya está todo escrito. Hay un facilismo de un lado y otro de la otra punta, ¿no? Claro, digamos, hay dos facilismos en
en el... Es que no es trivial para nadie. O sea, yo creo que, por ejemplo, el tema de crecimiento, ¿de qué manera se va a integrar la economía latinoamericana al mundo que viene, etcétera? Es un problema para todo el mundo. Estas cosas tenemos que empezar a razonarlas. Caballeros, para que no quede instituido en el programa que el último tema nunca se escucha, vamos a escuchar. Sobre todo cuando es el mío. Todo. Le pasó al profesor, me pasó a mí, o no. Le pasó a todo. Todos hemos pasado por ello. ¿Qué ha traído? ¿Cuál es el tema? Yo traje tal vez el dúo más clásico de los clásicos del jazz. Pues, La Fitzgerald con Louis Armstrong. Sí. Que se pregunta lo que nos preguntamos nosotros. Si puede alguien explicar lo que está pasando. Can anyone explain? No creo. Hablan de otra cosa, no hablan de la inflación, pero es aplicada, aplica. Aplica, perfecto. Todo aplica. Ya volvemos. Me encantó el tema. Qué suerte. Me gustó mucho. Tenemos 4 minutos y tenemos que repartirlo entre una agenda donde es partícipe el profesor López. No podemos obviarla. Y una despedida y cierre para nuestro invitado. Hagamos la agenda y luego cerramos con Daniel, ¿le parece? Ok, perfecto. No, cierro. Ya dije lo que... Yo tengo acá, estamos en el momento de decirlo. ¿Vamos a la agenda? Sí. Vamos a la agenda. Evento 1, Patentes, Innovación y Desarrollo, ciclo de seminarios de Economía 2018. Patentes, Innovación y Desarrollo. La fecha es el miércoles 25 de abril, o sea, mañana. Entre las 19 a 21 horas. Aula 212 del segundo piso. Presentan Valeria Arza del CENIT FCUBA y Germán Linzer del INTA. Y modera el profesor Andrés López, director del Departamento Pedagógico de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Muy bien. Así. Qué lindo título. Sí, largo, sí. Evento 2. Préstamos UBA con B corta, no de la universidad. De la UBA. fruta, de la fruta. Exacto. Ejemplos y casos prácticos. Se requiere inscripción previa enviándonos sus datos, apellido, nombre, DNI, número de celular, carrera a contacto.graduado@fce.uba.ar. Fecha jueves 26 de abril, entre 19 a 21 horas, aula 212, Secretaría de Graduados. Becas de estudio ofrecidas por el gobierno italiano. ¿Sí? El Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia ofrece becas de estudio a favor de estudiantes extranjeros e italianos residentes en el extranjero para el año académico 2018-2019 para la realización de másters de segundo ciclo, cursos de alta formación profesional, artística, musical, doctorados, proyectos de investigación en cotutela y cursos de lengua y cultura italiana entre el 1 de octubre de 2018 y 30 de septiembre de 2019. Las postulaciones deben presentarse a través del portal Study in Italy hasta el 30 de abril de 2018. Mayor información en www.economicas.uba.ar. El evento 5, taller de práctica impositiva y previsional. Se requiere inscripción previa enviándonos sus datos, también nombre, apellido, DNI, celular y carrera, a contacto.graduado.fce.uba.ar. Los martes del mes de mayo entre 19 y 21 horas en Secretaría de Graduados. Lo que tiene que ver con la exhibición de dibujos tradicionales del Festival de la Primavera de la República Popular China, que va a ir el profesor Cetrángolo. Lo organiza Confucio. Dice organiza Confucio. Jueves 26. Sí, vive todavía. Jueves 26 de abril, 18 horas, en el Salón Contiguo de Museo de la Deuda Externa, edificio nuevo, Uriburu 781. Yo voy a una exhibición de dibujos tradicionales del Festival de Primavera de la República Popular China, el Salón Contiguo del Museo de la Deuda Externa. Hay algo que me hace ruido ahí. Bueno, tenemos a nuestro invitado que nos queda 1 minuto y medio. Sí, por ejemplo, pero para cerrar le hacemos una pregunta. ¿El tipo de cambio de equilibrio estamos cerca? ¿Cuál sería hoy? Cierren rápido. No, se va a ir al museo a ver a Confucio. Habría que preguntarle a Confucio. Ahora, lo interesante es lo que decía Oscar, nos estábamos hablando antes, cómo predominan en los medios visiones simplistas que efectivamente hacen daño porque generan la sensación de que hay alguien que nos está haciendo cosas que serían fáciles y darían buenos resultados y por alguna obstinación. Sí, pero digo, en esos casos yo creo que lo
lo más directo es preguntar con precisiones, a ver qué realmente quiere decir eso. Pero el ámbito en el cual se dan esos debates no da para otra cosa que una respuesta simple y falsa. Sí, bueno, está bien, ¿no? Eso es difícil porque realmente, digamos, o sea, la macroeconomía, especialmente en una situación como la nuestra, no es un tema, digamos, no es un tema misterioso, pero tampoco es sencillo. O sea, que de nuevo hay que ponderar cosas distintas, no hay remedio frente a eso. Terminamos el programa. ¿Terminamos aquí? ¿Terminamos? Muy bien. Martes que viene no venimos. ¿Martes que viene no vienen? Ah, no, claro. Yo no sé, ¿usted no festeja? ¿El feriado? Yo el otro estoy de vacaciones. Ah, mire. Así que no los veo hasta dentro de... ¿Por qué se toma vacaciones el martes que viene? Claro. Porque no me di cuenta. No, aparte no me da la vacunación de la fiebre amarilla, por eso. Nos vamos a encontrar el otro martes. ¿La fiebre amarilla es cuando gana el PRO? También. Dentro de 15 días, aquí en Partida Doble, programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Gracias por escucharnos. Chao.